Todo tuyo, el público. Ok, bueno, comparto la pantalla y bueno, eh, bueno, buenos días, bienvenidos. El día de hoy, me olvidó actualizar esto. Eh, Vamos a hablar de las normas de calidad de energía, normas internacionales, la IS 61430, quizás yo creo que la norma más importante con respecto a calidad de energía, la N 50160 que dictamina parámetros para evaluar la calidad de la energía y acá vamos a evaluar la NTC 5001. Espérense un segundo que no se ve la pantalla bien. Deme un segundo. Mm, Ok, deje que estoy compartiendo la pantalla equivocada. Esta. Ok. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Sí, Juan, perfecto. Ok, listo, gracias. Entonces, vamos a ver las normas internacionales más relevantes y vamos a ver las normas colombianas basadas en la CREC y en la NTC 5001. Déjenme yo pongo esto por acá. Les voy a mostrar un poco de las normas. Acá están. Les recomiendo la norma técnica colombiana NT 5001 es altamente recomendable. Les recomiendo que la obtengan. Está muy bien explicada. Dice las causas, efectos y consecuencias de tener un mal suministro. Da directrices para cómo medir, cuáles son los umbrales y digamos que parte de la presentación de hoy está basada en esta norma. ¿Ok? Entonces, se la recomiendo. Igual también altamente recomendable para que la obtengan la IEEE 519, que es para evaluar el tema de los armónicos. Es una norma muy, muy completa. Se explican todos los conceptos teóricos sobre los armónicos, qué lo ocasiona, eh, digamos qué correcciones se deben de tomar. Entonces, también se la recomiendo para que la tengan en físico, ¿ok? Pues para que la tengan y la estudien. Em, a ver, un poco acá sobre la normatividad. Entonces, tenemos la IS, ¿ok? Parte de la presentación, entonces, vamos a hablar de la IS 61430. Eh, el tema de los armónicos a partir de la IS 60407. También tenemos la IEEE 519, el tema de Flickr, que es la 415 también de la IEC. Vamos a ver algo de la curva CMA ITIC o ITIC, que también se menciona en la NTC 5001. Vamos a ver la N50160 y sus características de tensión y obviamente la CREC y la NTC que conforman las normas locales. ¿Ok? Bueno, entonces el webinar de hoy vamos a empezar directamente a ver qué se especifica en la norma, qué se debe medir y bajo qué parámetros se debe evaluar. Vamos a dar algunas recomendaciones, así que los invito a que participen activamente. Digamos que el objetivo de la charla es que todos aprendamos, que obviamente pues yo no sé todas las respuestas, pero dentro del público también seguro tenemos expertos que opinen, etcétera, ¿ok? Para que la charla sea bien productiva. La norma IS 61430 corresponde a una norma europea donde se dictaminan qué parámetros se deben de medir en relación con la calidad de la energía, qué parámetros y cómo se deben de medir. Esto en términos de los algoritmos
que usan los medidores de calidad de energía. También en la norma se hace una clasificación de estos instrumentos donde se clasifican en dos, clase A y clase S, siendo, digamos, el analizador de calidad de energía clase A, digamos, un equipo más potente, más robusto, con mejores precisiones, mejores prestaciones, los algoritmos son más complejos, con el objetivo de que la precisión sea, digamos, más exacta. Ahí tenemos el clase S, que es un analizador, digamos, un poquito menos potente que el clase A. Obviamente, entonces, en este orden de ideas, el clase S pues, va a ser un poco más económico que un clase A, pero va a ser apto, digamos, para hacer estudios de calidad de energía y hacer mantenimientos correctivos o predictivos, que digamos que es al final lo que se pretende. Entonces, todo eso se especifica en la 430. Los parámetros a medir en el orden en que se presentan en la 430: frecuencia, voltajes, el flicker, caídas, subidas de tensión, sobretensiones, los desbalances armónicos y fluctuaciones de rápidas, que esta es opcional. ¿Ok? Esta es opcional. Las demás son mandatorias en la medición de calidad de energía. Como se dan cuenta, digamos, todas son relacionadas con parámetros de frecuencia y tensión. Pero igual, digamos que en otras normas se le da importancia, por ejemplo, a la medición de armónicos de corriente, entonces lo vamos a mencionar acá en la presentación. Y vamos a hablar entonces de cada una de estas parámetros, qué lo causa, cómo se mide, qué consecuencias tiene, digamos, o qué afectaciones tiene sobre la maquinaria. Em, las variaciones de frecuencia, que es el primer parámetro de calidad de energía, que se establece en la IEC, es básicamente variaciones en la frecuencia de la señal de tensión. ¿Ok? Se produce por fallas en los generadores o excesivo aumento o disminución de la carga. Este es uno, digamos, de los pocos parámetros que cuando yo lo mido es un indicio típicamente de que hay un problema que viene desde afuera, o sea, que generalmente no es ocasionado al interior de mis cargas, eso sí, dependiendo de qué tan excesivo sea el aumento o disminución de las cargas, sino que está más o típicamente relacionado con la parte de generación. ¿Ok? Entonces, si yo tengo variaciones de frecuencia y digamos que hago un análisis de cargas, que no veo un aumento excesivo o disminución de carga, probablemente sea un fenómeno que venga desde afuera, ¿ok? O sea, desde la parte de distribución. Eh, ¿Qué efectos tiene? Variaciones que sufre el valor promedio. Digamos que los efectos están relacionados con la parte de sincronización de dispositivos, con la velocidad de los motores. Recuerden que la velocidad de un motor, uno de los parámetros de la que depende la velocidad del motor es de la frecuencia, el otro es el número de polos. Entonces, digamos que tiene afectaciones que pueden ser graves dependiendo de qué tanto son las oscilaciones de frecuencia. Las variaciones de frecuencia, entonces, digamos que la N50-160 me da unos parámetros bajo los cuales yo puedo dictaminar si está bien o está mal. También es importante tener presente que la N50-160 hace recomendaciones con respecto al tiempo de medición, de que sea mínimo una semana, ¿ok? Mínimo una semana. Un estudio de calidad de energía no se hace un día o 2 días, se hace en una semana para yo poder ver todas las posibles fluctuaciones de la potencia en mi sistema y a partir de eso poder, digamos, ver cómo esas fluctuaciones van a afectar mi calidad de energía en intervalos de 10 minutos. Esto también es importante. Muchas veces he visto que ajustan los parámetros de almacenamiento de tendencia de los analizadores en un segundo. No es necesario. Claro que está dependiendo de la necesidad o de la aplicación que ustedes quieran, pero si es para hacer un estudio de calidad de energía, digamos que 10 minutos es más que suficiente y es lo que recomienda la norma. Em, digamos que las normas, dependiendo de los niveles de tensión, me van a dar diferentes recomendaciones. Entonces, la 50-160 me da recomendaciones para baja y media tensión. Me dice que la frecuencia se debe promediar cada 200 milisegundos. De esto no se preocupen, que esto es algo en el interior de los analizadores de redes que lo deben de hacer.
de acuerdo a la IEC. Entonces, digamos que es un parámetro que el analizador de redes considera si el analizador cumple con la IEC 61430. Importante, cuando ustedes estén considerando, digamos, la adquisición de un analizador de redes, verifiquen que cumple con la norma. Si el analizador de redes por ningún lado menciona la IS 60430, digamos que es un analizador de redes que no les va a servir para hacer una comisión de calidad de energía. ¿Ok? La norma dice, yo puedo tener oscilaciones de más o menos 1% en la frecuencia, ¿cierto? Si yo tengo 60 Hz, entonces más o menos 1% de variaciones en la frecuencia para el 99,5% de las mediciones que se hicieron en una semana. Si yo hago mediciones de 10 minutos durante una semana, eso quiere decir que voy a tener esta cantidad de datos, que son 1008 datos. Si yo le saco el 99,5% a estos 1008 datos, quiere decir que va a haber un pequeño porcentaje que es de 0,5%, 0,05%, donde las oscilaciones de frecuencia pueden sobrepasar este nivel, pero el resto de las muestras no pueden sobrepasar este nivel y por lo tanto pues darán cumplimiento a esta norma. También me dice, para el 100% de las muestras, es decir, los 1008 datos, yo no puedo tener frecuencias que suban más arriba del 4% o que sean inferiores al 6% de la frecuencia nominal de mi sistema. Acá hay un ejemplo del software de análisis que tenemos en Hioki para hacer las mediciones de calidad de energía, donde yo puedo configurar y, digamos, agregar esos umbrales y el mismo software automáticamente me va a dar una condición de paso o falla, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo no cumplo esta norma, él me va a decir acá falla. Entonces, a lo largo de la presentación voy a estar mostrando este tipo de cosas. Bueno, eso con respecto a la N50-160, pero ¿qué dice la NTC 5001? Vamos a ver que muchas de las normas, digamos, regionales de cada país son basadas en la IS 60430, en la IEEE 519 para armónicos y en la EN 50160. Entonces, la NTC 5001 recomienda que el periodo de medición, igual que la 50-160, sea mínimo de una semana en intervalos de 10 minutos. ¿Ok? Y digamos que aquí sí hay como una diferencia. Me dice que para frecuencias, un segundo, eso. Para frecuencias aceptables durante el 95% de los datos tomados de una semana. Entonces, para el 95% de los datos tomados durante una semana, dice redes acopladas por enlaces síncronos a un sistema interconectado. Entonces, estas son las variables, las variaciones permisibles en el percentil número 95. Esto se llama el percentil número 95 o el 95%, que es un término que se usa mucho en calidad de energía. Para redes sin conexión síncrona, estas son los umbrales, ¿ok? Que son como básicamente pues iguales. Y para el 100% de las muestras, digamos que los límites son un poco mayores, igual que en el caso de la N50-160, digamos 57,5, 63 Hz. Y en el caso de redes sin conexión síncrona, estos son los umbrales, ¿ok? Entonces, estos umbrales se ponen en el software de su analizador de calidad de energía, dependiendo del tipo de analizador que tenga, y en el caso de Hioki, automáticamente él va a establecer con los datos que se obtienen si se cumple o no se cumple. ¿Sí? Bueno, el siguiente parámetro es las variaciones en la magnitud de la tensión de alimentación. Son variaciones de tensión del valor RMS, digamos que son aceptables cuando están entre el 90 y el 110% del valor declarado, del valor nominal de mi carga donde yo estoy midiendo. ¿Ok? ¿Qué ocasiona que haya variaciones en la tensión de alimentación? Digamos que también son propias de la operación de distribución. eh, Tener presente que, digamos, las líneas de transmisión o los cables tienen una impedancia y que entre mayor, digamos, sea esta impedancia o mayor sea la longitud del cable, se va a presentar una caída de tensión. Entonces, si yo en un extremo tengo 220 en un cable, al extremo final, dependiendo de la impedancia y la longitud del cable, voy a tener menos tensión de eso.
Entonces la norma nos da, digamos, un espacio de más o menos 10% de oscilaciones y que, digamos, esas oscilaciones no representan ningún riesgo para el equipamiento y los activos que yo tenga al interior de mi instalación. ¿Qué problemas puede haber cuando yo tengo, digamos, oscilaciones por encima de estos umbrales? Es problemas de operación en cargas, daños de aislamiento en equipos, reseteo de equipos electrónicos, etcétera. Aquí vemos entonces, digamos, el comportamiento del valor RMS de un sistema trifásico. em, ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo normal? Es tener, digamos, fases con tensiones diferentes, pero no muy diferentes. Y acá observamos, digamos que todas están alrededor de, no sé, 227, ¿cierto? Más o menos, 228. Entonces, lo ideal es que las tres fases estén cercanas. Obviamente no van a ser iguales en magnitud, pero que estén cercanas y que sus variaciones no sobrepasen el 10% hacia arriba y hacia abajo de los valores nominales de mi carga. La N50-160 establece lo siguiente, dice que, cierto, para el 95% de las muestras, recuerden que son 1008 datos, yo puedo tener oscilaciones de más o menos 10%. Eso quiere decir que va a haber un 5% de esas muestras que pueden tener oscilaciones que se salgan fuera de este rango y que es normal, que no va a generar un impacto significativo en mi carga. Para el 100% de las muestras, las oscilaciones no deben ser de más 10% hacia arriba y de menos 15% hacia abajo. Entonces, para el 100% de las muestras, digamos, tenemos un margen mayor hacia abajo. Hacia arriba no, porque hacia arriba, digamos, cuando yo tengo un incremento de tensión, eso es una sobretensión y son pues, más peligrosas que las caídas de tensión, dependiendo también de la carga. Digamos, el software también, el PQ-Bank, que es nuestro software de análisis, también tiene un semáforo de cumple o no cumple. A su vez, la IS 61430 va dictaminando, dependiendo de la clase del equipo, digamos, qué tipo de precisión debe tener para cumplir con la norma, ¿ok? Es un error muy habitual pensar que un equipo es clase A solo por la precisión en tensión. No, hay otros parámetros que la norma dictamina, cuáles deben ser sus precisiones y que si no lo cumple, entonces no es un equipo clase A, ¿cierto? Acá podemos observar que el clase S tiene una precisión de 0,5% de acuerdo a la norma, ¿ok? Em, Acá les voy a dejar, digamos, nosotros en Gioki tenemos las dos clases, PQ3198, que es el clase A, el PQ3100. Les voy a estar dejando como qué precisiones tienen nuestros equipos y que cumplen respectivamente con la norma. El PQ3198 cumple perfectamente con la norma clase A y el PQ3100 está más que bien con respecto a clase S, donde se especifica una precisión de 0,5, pero el clase S nuestro tiene una precisión de 0,2, es decir, es casi un equipo clase A. ¿Ok? La NTC 5001 es similar, ¿ok? Dice que, eh, digamos que es un poco más estricto con respecto al porcentaje de muestras. Dice que para el 100% de las muestras no debo tener variaciones de más o menos el 10% del voltaje declarado. Bueno, el siguiente parámetro que se especifica en la 61430 son los transitorios impulsivos o transitorios rápidos, digamos que se ven por varios fenómenos. Son básicamente, yo tengo mi onda sinusoidal y son unos pics muy rápidos, digamos, que ocurren en los diferentes ciclos de la onda sinusoidal. Hay de diferentes tipos, ¿ok? Tenemos, digamos, ocasionados por altas frecuencias y de corta duración, ocasionados típicamente por rayos, por fenómenos de conmutación. Acá está, ¿no? Conmutación de cargas inductivas capacitivas, etcétera. Y hay unipolares positivos, negativos, de cruce por cero, oscilatorios, estos que se llaman notching, y digamos que la principal afectación de los armónicos, bueno, hay diferentes, pero la principal, digamos, estos peaks transitorios pueden afectar cargas susceptibles como equipos de cómputo, equipos de control, PLCs, digamos que en los motores no tanto, obviamente dependiendo de la magnitud del transitorio sí puede haber una afectación significativa, pero cuando los transitorios no están muy alejados del valor nominal de la operación del motor,
digamos que la afectación no es tan significativa como si lo es en cargas susceptibles. El tema de Node.js es, digamos, afecta principalmente al tema de sincronización porque los equipos de sincronización usan los cruces por cero de la onda sinusoidal para medir tiempo. Entonces, tener presente que un ciclo de una onda son 16,66 milisegundos y esos cruces por cero yo les puedo contar para dictaminar un sistema de sincronización. Cuando yo tengo estos temas de rizado de notchings, miren que yo tengo varios cruces por cero y eso lo que hace es, de cierta forma, desajustar los sistemas de sincronización basados en la red. ¿Ok? La IS 430, digamos que también especifica como la velocidad de los transitorios dependiendo del tipo, si son temporales, conmutados o por descargas eléctricas. Y digamos que dictamina que los analizadores deben tener el ancho de banda adecuado y la velocidad de muestreo adecuada para poder capturar perfectamente los transitorios. Los transitorios es uno de los fenómenos más difíciles de capturar porque son eventos rápidos. ¿Ok? Entonces, digamos que una forma de usted poder ver qué tan bueno es su analizador de calidad de energía es básicamente observar que también captura los transitorios. La NTC 5001, digamos que también tiene sus recomendaciones. Dice que la conmutación de cargas inductivas producen transitorios muy rápidos que están del orden de 0,5 microsegundos a 5 microsegundos. Y con respecto a las descargas atmosféricas, digamos que las descargas atmosféricas pueden crear transitorios en la red del orden hasta 6 kilovoltios. Digamos que esto también puede variar, pero son valores típicos y con, digamos, velocidades de un microsegundo. ¿Ok? Entonces, digamos que la recomendación de la norma de ambas es tener un analizador que pueda capturar este tipo de eventos con el objetivo de yo poder, digamos, diseñar mi buen sistema de protección contra descargas eléctricas y transitorios y de esta forma, digamos, salvaguardar mis activos en las instalaciones. Em, Nosotros digamos, bueno, la N50-160, digamos que muy similar, ¿cierto? Dice, bueno, los medidores de calidad de energía deben tener la capacidad de medir transitorios hasta los 6 kilovoltios, es una recomendación. Digamos que nosotros con el clase A podemos medir transitorios hasta los 6.000 con una resolución de 0,5 microsegundos, de acuerdo a las recomendaciones que nos da la norma. ¿Sí? Entonces, perfectamente podemos medir transitorios independiente de qué tan rápido ocurran en el suministro de red. ¿Sí? El tema del flicker o parpadeo es también un parámetro muy importante. Ya les voy a explicar un poco sobre él. Es una impresión subjetiva de la fluctuación de la luminancia y se ocasiona por variaciones de tensión que están entre 0,95 y 1,05, es decir, entre el 95% y el 105% del valor nominal. Digamos que esas oscilaciones en la tensión no van a afectar cargas como motores, transformadores o otro tipo de cargas, pero con respecto a luminarias y pantalla, sí va a generar, digamos, un fenómeno de parpadeo, que está acá, que tiene una afectación sobre la salud humana y son ocasionadas por cargas pesadas como hornos de arcos, soldadores, motores. En el tema de centros comerciales he tenido la experiencia que es un fenómeno común y que es ocasionado por la activación de los elevadores o los ascensores, ¿cierto? Que tenemos que son cargas muy variables que se están activando constantemente y que en los centros comerciales, inclusive también en universidades, colegios o grandes superficies, se puede ver, digamos, este fenómeno de oscilación de las pantallas o las luminarias. El PST, digamos que hay una norma que nos establece cómo se mide y qué afectaciones tiene, que es la IS 60415. Digamos que dictamina dos parámetros, el Perception Short Time, que se llama PST, está relacionado con el flicker, que se mide cada minuto, se llama PST de corta duración, perdón, se mide cada 10 minutos
Esto automáticamente lo hacen los analizadores de redes que cumplen con esta norma. No es un parámetro que se tenga que fijar. ¿Ok? Y tenemos el de larga duración, que se mide cada 2 horas, también se hace de forma automática los analizadores de acuerdo a esta norma. Entonces, tenemos una fluctuación en la tensión de alimentación que crea este fenómeno y que tiene afectaciones sobre el cuerpo humano. Digamos que por eso es muy importante medirlo, especialmente cuando yo estoy en lugares con muchas luminarias o muchas pantallas, ¿ok? Si ustedes van a hacer un estudio de calidad de energía al interior de una instalación que tiene luminarias de todo tipo, pantallas, es uno de los parámetros a evaluar muy profundamente. ¿Ok? Es una de las recomendaciones, ya que tiene afectaciones serias sobre la parte del cuerpo humano. Ahora, ¿qué recomendaciones se dan? Las recomendaciones digamos que son las siguientes. Tenemos el PST y el PLT. También están para baja, media y alta tensión. Digamos que el PST debe ser menor o igual a 1 para baja y media tensión, y para alta tensión ya los límites son inclusive menores. El PSI y el PLT son valores adimensionales. Es un simple número, o sea, simple entre comillas, pero se hace a través de un cálculo matemático, y digamos que con estos parámetros yo puedo evaluar el impacto o determinar si el flicker o la fluctuación está bien o no está bien. La N50-160 hace la recomendación del que el PLT debe ser menor o igual al 1 para el 95% de las muestras tomadas durante una semana. ¿Okay? Acá también podemos ver el software, también con la condición de cumple o no cumple. Ahorita vemos un poco del software de análisis que tenemos con nuestros analizadores de redes. Y la NTC especifica, digamos, algo muy similar. Digamos que para el 95% de las muestras tomadas durante al menos una semana debe ser igual, menor o igual a los valores de referencia que están dados en esta tabla. ¿Okay? Para baja tensión no, perdón, para valores menores a 69.000 voltios menor que 1, y para valores mayores a 69 kilovoltios debe ser menor o igual que 0.8. Bueno, ahora vamos a ver los fenómenos transitorios oscilatorios. El primero de ellos son las caídas de tensión, que digamos en inglés se llaman DIC o SAC, y es básicamente una caída entre el 10 y el 90% del valor RMS del voltaje nominal o voltaje declarado, medido cada medio ciclo. Esto, no se preocupen, esto automáticamente lo hacen los analizadores de calidad de energía que cumplen con la norma. Son ocasionados por circuitos monofásicos, conexiones de cargas de alta potencia y fallas cercanas. Y efectos, digamos, son problemas de operación en accionamiento en motores, reseteo de equipos, errores de sincronización, básicamente que los motores puedan perder torque, etcétera, ¿no? Em, un poco lo que se establece en la NTC 5001, digamos que aquí se llaman hundimientos, también pues el término en inglés SACs, y en la NTC, digamos que se miden dos parámetros importantes, es la duración del evento. O sea, él dice, bueno, hay que medir cuánto dura el evento y cuánto es la magnitud del hundimiento, es decir, cuánto se cae la tensión. Entonces, la NTC especifica que esos dos parámetros se deben de medir o se deben de registrar. ¿Ok? Y ahorita les voy a dar digamos, la recomendación de cómo se evalúa el impacto de esta caída, ¿cierto? De esta caída de tensión, dependiendo de la profundidad del hundimiento y de la duración del hundimiento. Digamos que el fenómeno inverso, si se le puede llamar así, se llama subida de tensión. En inglés se usan estos dos términos y es básicamente, digamos, una subida de la señal de tensión sinusoidal por un lapso de tiempo mayor al 110%, ¿ok? Del voltaje declarado, voltaje nominal del lugar donde yo estoy haciendo la medición. ¿Qué ocasiona que haya subidas de tensión? Entonces, básicamente cortocircuitos, desconexión de cargas de alta potencia, fenómenos de resonancia y ferorresonancia ocasionadas por el tema de armónicos, por el tema de saturación del núcleo en los transformadores, que crea que haya un aumento de la tensión. Digamos que los surge o subidas de tensión son un evento sumamente delicado porque básicamente es una sobretensión que puede llegar a ser destructiva. ¿Sí? Entonces,
Es un parámetro que si ocurre, hay que analizarlo muy bien a detalle, tratar de encontrar su causa porque es digamos, es un evento destructivo. Afecta el aislamiento de los equipos y ocasiona problemas en circuitos electrónicos. Em, Nuevamente, las elevaciones, digamos que es el término que se especifica en la NTC 5001, e igual que el anterior, se miden la duración del evento y la magnitud de la elevación, digamos que son los parámetros importantes a tener en cuenta. Y digamos que el último de los eventos transitorios lentos son las interrupciones, que básicamente significa que yo tengo un corte de energía por un tiempo determinado. ¿Ok? Se mide a partir de caídas menores al 10% del voltaje RMS con respecto al voltaje declarado. Son ocasionados por fallas en generadores, cortes en líneas de transmisión y fallas en subestaciones. Y bueno, ya saben, los efectos son cortes de equipos, reseteos de equipos electrónicos que pueden llegar a ser un completo dolor de cabeza en un sistema de producción, ya que volver a arrancar el sistema completo toma tiempo, ¿no? Ahora, ¿bajo qué parámetros yo puedo evaluar este tipo de efectos? Les voy a mostrar un poco, digamos que la norma NTC, creo que ahí deberían estar observando la norma. Denme un segundo. Sí, eso voy a verificar. Digamos que tiene dos formas. Una es basada en la norma sudafricana, digamos que está en uno de los anexos, que no lo voy a explicar acá, sino que voy a explicar otro. Entonces, digamos que tiene aquí una serie de letras y dependiendo, ¿cierto?, de la magnitud del fenómeno y de la duración, yo puedo determinar la afectación, ¿cierto? Yo puedo determinar si es una afectación notable o no. Yo voy a explicar a partir que también está en la norma, ¿ok? También está ahí como un anexo y es la parte de la curva ITIC. A mí me parece que la curva ITIC es una curva muy útil, es fácil de entender. Pues, cuando uno entiende el concepto es fácil, digamos, de evaluar. Básicamente la curva ITIC te da, digamos, una región. Yo tengo una región, en este caso, no sé si observan, una región como más clara que la otra. Aquí tengo una región que es como gris, ¿ok? Que es esta. Perdón, a ver si puedo borrar esto. Eh, eh, eso, esto. Tengo una región que es como más oscura, que sería todo esto, esta parte de acá, y tengo una región que es más clara, que es blanca. Básicamente, ¿qué dice la curva IT? Que todos los fenómenos de eventos transitorios que acabamos de ver, los anteriores, los tres, cuando están dentro de la región blanca, miren que acá tenemos tiempo, ¿cierto? Es decir, cuánto dura el evento versus la magnitud del evento. Cuando el evento está dentro de la región blanca, quiere decir que es un evento que no va a impactar significativamente mis activos, mis elementos digamos, de máquinas eléctricas no se van a ver afectados, pero cuando están fuera de esta zona va a generar algún tipo de afectación sobre mi maquinaria y por lo tanto se deben de evaluar. Con el software del PQ1, que es nuestro software de análisis, van a tener, digamos, esa información, van a tener, digamos, los eventos clasificados por tiempo y magnitud y también lo van a poder ver en la curva ITIC. Por ejemplo, este es un evento que no va a generar ningún tipo de afectación, pero acá hay una serie de eventos que se ven a través como de unos rombos que habría que evaluar detenidamente para poder encontrar las causas y poder establecer recomendaciones para que estos eventos no estén dentro de esta zona, ya que recuerden que va a generar una afectación sobre el equipamiento. ¿Ok? Entonces, la curva ITIC, también esa curva se llama ITIC, muy buena para, digamos, evaluar los eventos que acabo de explicar. ¿Ok? El siguiente fenómeno que vamos a medir es el desbalance de tensión. Recuerden que en un sistema trifásico, pues yo tengo tres fases. Lo ideal es que el sistema sea simétrico, sea equilibrado, sea balanceado. Eso significa varias cosas. Una es que la onda sea una onda sinusoidal pura, sea simétrica, que tenga una forma de sinusoide pura, que la magnitud de las tres ondas sea lo más cercano posible. En la vida real no ocurre, pero que sean muy cercanas,
que la separación entre cada una de ellas sea de 120 grados. Y digamos que el tercero es la frecuencia, que tenga una frecuencia de red que para Colombia es de 60 Hz. Este sistema trifásico se puede representar a través de un vector, ¿cierto? Digamos que estos vectores, este vector se puede descomponer en tres, en un vector de secuencia positiva, un vector con secuencia negativa y un vector con fase cero. Los analizadores de calidad de energía miden estas tres cosas, ¿ok? Y a partir de esas tres cosas, yo puedo establecer el desbalance de voltaje o desbalance de tensión. ¿Qué ocasiona que haya un desbalance en la tensión? Cargas monofásicas más distribuidas, un incremento o decremento de las cargas conectadas a cada fase, o distorsión de la forma de onda y asimetría de la impedancia. Es decir, lo ideal es que los cables en un sistema trifásico, los tres cables del sistema trifásico tengan una impedancia similar para que no se genere el problema de desbalance. Problemas, digamos que básicamente uno de los mayores problemas están relacionados con los motores. Los motores giran, esto es un campo electromagnético que está girando y que está ejerciendo, ¿cierto? Cada uno ejerce una fuerza en una dirección en los devanados del motor. Entonces, cuando yo tengo una fuerza que está ejerciendo mayor, perdón, un vector que está ejerciendo mayor fuerza sobre los devanados, eso va a crear que el motor, eso va a crear que el motor empiece a vibrar, empiece como a generar una vibración. Por lo tanto, digamos que el desbalance de voltaje, cuando yo tengo muchos motores, es un parámetro que se debe de medir con mucho detalle y hacer un estudio muy minucioso de su comportamiento. ¿Qué especifican las normas? La 50160 dice que para baja y media tensión, el desbalance de secuencia negativa, recuerden que hay secuencia positiva, negativa y cero. El desbalance se mide con respecto a la secuencia positiva, o sea, relación secuencia negativa versus secuencia positiva y secuencia cero versus secuencia positiva, eso da un porcentaje. Y la norma dice que el porcentaje de secuencia negativa debe ser menor o igual al 2% para el 95% de las muestras. Eso dice la N50160. La NTC 5001 establece que para circuitos urbanos, el 99% de los valores de desbalance en un periodo de 10 minutos deben cumplir con los estándares que son estos. O sea, estas son las recomendaciones. ¿Ok? Entonces, 2% para valores menores a 69 kilovoltios y 1,5% para niveles de tensión mayores a 69 kilovoltios. Algo que también tiene la norma NTC es que da recomendaciones sobre el desbalance de corriente, que no lo hace la N50160. Y es que dice que para valores mayores a 62 kilovoltios, el desbalance debe ser menor al 5%, recuerden que es de corriente, y para valores menores a 62 kilovoltios, el desbalance no debe ser mayor o igual al 5%. Eh, bueno, el tema de los armónicos, que es el siguiente parámetro que sigue dentro de la norma de calidad de energía. Los armónicos es un tema muy extenso. Eventualmente con 6 vamos a tener una charla dedicada netamente al tema de armónicos. Aquí vamos a hacer algo muy superficial, pero pues, eventualmente en el webinar podemos hacerlo más profundo porque es una problemática muy frecuente hoy en día. Recuerde que los armónicos son, digamos, componentes, son señales reales que existen dentro de mi sistema cuya frecuencia es un múltiplo de la onda fundamental. La onda fundamental, en nuestro caso, son 60 Hz. Son ocasionados por cargas no lineales y digamos que el principal problema de los armónicos es el calentamiento. ¿Ok? Es el calentamiento. Ya dependiendo de los armónicos y dependiendo del tipo de carga, voy a generar otro tipo de afectaciones. Por ejemplo, para motores, el armónico número 5 y el número 7 son perjudiciales. Los triplets, que son los múltiplos de 3, van a crear desbalance en mi sistema y van a generar corrientes por el neutro que en un sistema trifásico no deberían de existir o, o pues que deberían de ser valores pequeños, etcétera. Entonces, las afectaciones son muchas, son digamos graves y se deben de medir y tomar acciones.
Estas son las fórmulas de cálculo de los armónicos. Tenemos de voltaje y de corriente y básicamente la sumatoria de los componentes armónicos del 2 al 50 divido la tensión o el valor fundamental. ¿Ok? Em, Esto dictaminado de acuerdo a la IS 61430. Y ya digamos que hay diferentes formas de hacer el cálculo de forma, digamos, equivalente. Esta es otra forma de calcular el THD, como el valor RMS sobre el fundamental al cuadrado menos uno, y eso se le saca la raíz cuadrada. Y hay otro tema, este es el TH de corriente, TH de voltaje, y tenemos, también hay TH de potencia, ¿ok? Y tenemos el TDD, que lo vamos a explicar ahorita, que está relacionado con la corriente de máxima demanda. Y eso se debe a lo siguiente, lo voy a como a especificar de una vez, porque se habla en la NTC y en la IEEE 519, y es que, digamos que cuando yo mido tensión, ¿cierto? El voltaje de la frecuencia fundamental es básicamente constante, ¿cierto? Es un valor que es relativamente constante y no tiene muchas oscilaciones. Pero para el tema de armónicos, la corriente es muy fluctuante porque depende de la carga. Así que, digamos que para poder tener un mayor, ¿cómo se llama eso? Objetividad a la hora de evaluar los armónicos de corriente, se usa este término que se llama la corriente de máxima demanda, que ahorita se las voy a explicar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo varía el THD de tensión a lo largo de mi medición. La 50-160 entonces da una tabla donde se establece cada armónico qué porcentaje con respecto a a la fundamental debe tener, y también dictamina que para baja tensión el THD debe ser menor o igual, esto es porcentaje, ¿ok? Al 8%, y para media tensión el THD debe ser menor o igual al 5%. Este es un ejemplo de cumplimiento de acuerdo a la N50-160 para cada uno de los armónicos. Recuerden que el software nuestro se puede customizar para que cumpla la NTC 5000, es decir, para que cumpla, digamos, los dictámenes de la norma colombiana. Yo lo puedo customizar, lo puedo tener, y el software automáticamente, cada que yo hago un estudio de calidad de energía, él me va a decir si se cumple o no se cumple la norma como tal. La NTC 5000 establece entonces el cálculo de los armónicos individuales, el THD tal cual lo hicimos ahorita, solo pues que acá lo ponen hasta el 40, pero hoy en día los analizadores pueden calcularlo perfectamente hasta el 50. Y este dice que los valores individuales de los armónicos y del THD para el 95% de las muestras no deben de superar estos valores. ¿Ok? Para el TH de porcentaje, entonces para entre 1000 y 69.000, menor al 5%, y así sucesivamente. Entonces ahí les dejo la información. También, digamos que la norma establece la NTC que se debe medir, por eso no se habla de baja tensión, acá no tenemos la recomendación de baja tensión. Los armónicos se debe medir en el punto de acople común, ¿cierto? Entre la distribución y los clientes. Pero digamos que la N50-160 sí me dice para baja tensión cuáles son los umbrales. El tema de los armónicos de corriente, que en inglés sería TDD, eh, tenemos que pues una muy buena fuente es la IEEE 519. Recuerden, obtener esta norma es una norma muy completa. Eh, la NTC 5001 es igual, o sea, las recomendaciones de la NTC 5001 son las mismas de la 519. Entonces, básicamente nos dan tres tablas, yo acá solo pongo dos, que la otra es como para ultra alta tensión. Para alta tensión, dependiendo de la relación corriente de cortocircuito, corriente de carga, dependiendo de esta relación, él me da unos valores, ¿cierto? Me da unos valores. Y ahí están las dos tablas. La corriente de cortocircuito es la mínima corriente de cortocircuito trifásica que se tenga disponible para hacer la evaluación en el punto de conexión común en amperios RMS. Esa es, digamos, la NTC 5001 a esas recomendaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en el software del PQ1, la corriente de máxima demanda, que es un parámetro pues, que yo mido y que se ingresa en mi estudio de análisis de calidad de energía. Dice que es el valor máximo de corriente RMS de todas las fases, agregada en intervalos de 10 minutos.
que es como yo debo hacer el estudio de calidad de energía en intervalos de 10 minutos en un periodo de evaluación de mínimo una semana. O sea, es el valor máximo en un estudio de calidad de energía mínimo en una semana. Ese valor máximo se agrega acá y de esta forma se calcula el TDD y con ese valor de TDD yo me voy a esta tablita y puedo verificar si se cumple o no se cumple con los armónicos de corriente basados en esa recomendación. Entonces, bueno, básicamente esas son como los eventos de calidad de energía que se deben de medir de forma, digamos, obligatoria. Igual hay otros eventos como las corrientes de arranque, que son importantes sobre todo cuando yo tengo muchos motores, cuando estoy instalando un ascensor en un edificio, viendo, ¿cierto? El ascensor qué corrientes máximas va a generar y a partir de eso diseñar mis sistemas de protección. Em, entonces, verificar que su analizador de redes cuente con esta característica, que me muestre la forma de onda, cuánto tiempo tarda en estabilizarse, y a partir de esta información, seleccionar cuál es el dispositivo más conveniente para proteger las cargas susceptibles. También medir corrientes de fuga. Y recuerden que las corrientes de fuga son corrientes muy pequeñas que se fugan y que son un muy buen indicador de un deterioro en el aislamiento o un mal sistema de puesta a tierra, etcétera. Es fácil de medir porque básicamente es abrazar los cables y usando un sensor y un analizador de redes poder determinar esos valores. Eh, Recuerden que cuando yo hago una medición de aislamiento con un medidor de aislamiento, pues tengo que desactivar el sistema, aplicar la tensión, obtener el valor, etcétera. Entonces, digamos que se hace un poco más difícil, pero midiendo corrientes de fuga no afecto, no tengo que parar las máquinas, la puedo medir y a partir de eso, digamos, hacer un estudio inicial de si hay un deterioro en el aislamiento a partir de los umbrales de corrientes de fuga que yo pueda tener. Tenemos un webinar donde también hablamos particularmente de corrientes de fuga, ¿sí? En Hioki, digamos que nuestros analizadores cuentan con esta característica de poder capturar los inruts o corrientes de arranque y también tenemos sensores que nos permiten medir corrientes del orden de miliamperios, ¿ok? De forma precisa, entonces yo poder medir esas corrientes de fuga. Finalmente, como un resumen, se los voy a dejar en la presentación. Recuerden que la presentación se la vamos a compartir de lo que acabamos de ver tomado de la IS 61430. Ahora veamos lo que es el tema de factor de potencia también importante. Recuerden que el factor de potencia es la relación entre la potencia deseada o la potencia útil y la potencia total de mi sistema, ¿cierto? El ejemplo típico de la cerveza, la potencia reactiva, perdón, la potencia activa que corresponde a la parte del líquido de cerveza que me quita la sed, que digamos va a ser el trabajo que va a hacer la cerveza. La espuma, que no hace ninguna función, ¿cierto? La espuma pues no me quita la sed, pero digamos que es algo natural de la cerveza, porque yo personalmente si no veo cuando sirvo una cerveza que da espuma es porque la cerveza pues no está fresca o estuvo abierta por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces digamos que yo lo llamo energía no deseada porque igual es algo intrínseco en cargas como capacitores e inductores, para ellos poder funcionar la crean y entonces tenemos la potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente con sus unidades de medición y a partir de eso se forma un esquema o relación, digamos, vectorial, ¿cierto? Donde yo puedo calcular la S como la raíz cuadrada de Q al cuadrado más P al cuadrado, es una suma vectorial. Recuerden que no es que S es igual a Q más P, sino que es una suma vectorial. Y el factor de potencia es la relación entre P y este se llama factor de potencia real, ¿ok? Teniendo presente que la S involucra el tema de armónicos y distorsiones de mi sistema, que sería esta componente adicional. Y también tengo algo que se llama factor de potencia de desplazamiento, que se llama PDF, que también lo conocemos como el coseno de phi, y es la relación entre el coseno del ángulo de tensión menos el ángulo de corriente, y esto, digamos, también me da un factor de potencia diferencial. ¿En qué es útil esto? Yo, digamos que yo puedo, ¿cierto? Muchos de los estudios de calidad de energía es para devolver el factor de potencia y que no me penalice. ¿Cómo puedo yo encontrar cuál es la causa del alto factor de potencia? Entonces hay una muy buena forma.
yo puedo decir, bueno, si el factor de potencia PF y el PDF son iguales, eso quiere decir que el factor de potencia no está, digamos, alterado por la distorsión armónica, es decir, los armónicos no tienen una injerencia sobre el factor de potencia, pero si son diferentes, ¿cierto? Si el factor de potencia es diferente al PDF, quiere decir que hay una componente relacionada con los armónicos que está generando un aumento en el factor de potencia o una disminución en el factor de potencia. ¿En qué se traduce eso? En que si yo corrijo a través de un filtro el tema de los armónicos, voy a mejorar mi factor de potencia. Así que es una herramienta, digamos, muy potente para yo evaluar el tema del factor de potencia, ¿sí? El tema de penalización por factor de potencia en Colombia, digamos que la NTC dictamina que el factor de potencia, esto es para la NTC, ¿ok? Que el factor de potencia debe estar entre el 90%, aquí me faltó poner el porcentaje, o el 100%, ¿cierto? O lo que es lo mismo, entre 0,9 y 1, para el 95% de las muestras. Eso quiere decir que yo voy a tener estos ángulos que no sean mayores a más o menos 25%, el ángulo entre el voltaje y la corriente. Pero la CREC 015, que ya ha tenido varias actualizaciones, ¿cierto? Y termina una fórmula de penalización donde tengo que el coste de transporte de energía reactiva es igual al exceso de reactiva, ahorita vamos a ver eso, a un factor multiplicador y a un componente tarifario, ¿ok? Em, ¿Cómo entonces dictamina la CREC 015 el tema de penalización por factor de potencia? Entonces dice lo siguiente. Este es mi consumo de energía activa, que es el 100%. ¿Ok? Y digamos que la norma dice, si yo tengo que medir la reactiva, ¿ok? Si hay un exceso de reactiva mayor al 50% con respecto a la activa, se empieza a cobrar. Entonces, en este caso, miren, yo tengo una reactiva que llega hasta el 50%, aquí no habría problema, pero cuando la reactiva supera el 50% de la energía activa, se va a iniciar una acción de penalización, ¿sí? Eso para la energía reactiva inductiva. Esa solo se cobra a partir de este umbral. La energía reactiva capacitiva sí se cobra al 100%, o sea, es decir, digamos que la norma establece, bueno, energía inductiva, digamos que es una energía que yo estoy consumiendo, pero la energía capacitiva es que se está inyectando a la red y por lo tanto, pues la red te va a cobrar por inyectar esa energía y pues esa inyección tiene un costo de transporte y digamos que esa es la filosofía detrás de penalizar completamente la energía capacitiva. Algunas modificaciones del 2019 y el 2021, donde se dieron más periodos de gracia. Eh, Celsia tiene, digamos, me pareció que lo explica muy bien. Acá está cómo se penaliza el cobro de reactiva. El incremento de la variable M se evalúa desde consumos de enero del 2021. Cuando la penalización por reactiva se realiza durante 10 días o menos, la variable M es 1, es decir, yo voy a tener hasta un año completo si yo no corrijo eso con una variable M igual a 1. ¿Ok? Em, bueno, a partir del 13º mes, esta variable se incrementa mensualmente en una unidad hasta alcanzar el valor de 6. Entonces acá lo tenemos que, digamos, no he tomado acciones para corregir esta reactiva. Entonces ya tengo un factor multiplicativo que va a llegar hasta 6. Y luego, a partir de este tiempo, ya empieza a incrementarse hasta tener un valor que puede llegar hasta 12 veces. Entonces, he conocido clientes que pagan 3.000, 4.000 dólares de penalización mensuales. Así que digamos que es una tendencia en los países latinoamericanos de volver más estricto el tema de eficiencia energética. Hoy en día, con el tema de un posible razonamiento, se hace aún más visible la importancia de tener sistemas eficientes y por lo tanto, digamos, esa es la acción de las regulaciones, de que nos veamos obligados a tener un sistema eficiente, de que tengamos que hacer, digamos, constantemente evaluar nuestro suministro de red. Y para los que prestamos el servicio de análisis de calidad de energía, digamos, una oportunidad de negocio de poder, digamos, presentar una solución a nuestros usuarios para que tengan un sistema más eficiente. Eh, Finalmente, ya como para terminar, que ya me quedan 3 minutos, ahí me disculpan un poco sobre nuestra línea de productos en Hioki.
Tenemos PQ3100 clase S, PQ3198 clase A, algunas, digamos, características importantes del clase S. Es un equipo que tiene una buena relación costo-beneficio, es decir, si yo tengo una empresa y yo soy el que hace el mantenimiento, un equipo clase S perfectamente me va a servir para yo hacer un mantenimiento predictivo, correctivo, que no sería el caso, predictivo en el caso ideal. Tiene un muestreo de 200 kilohertz, es decir, que yo puedo medir variables, perdón, esto es de 5, a partir de 5 microsegundos. Tenemos una precisión de 0,2%, una precisión en corriente de 0,1%, es decir, una precisión muy buena. Ustedes van a tener parámetros de potencia, inclusive mejor que muchos analizadores clase A que hay en el mercado, que tienen una medición de 0,1%, pero en corriente pueden tener un error de más de 1%. Así que la potencia, recuerden que la potencia S es la multiplicación de V por I, eso va a tener perdón, un error mucho mayor. El equipo permite guardar formas de onda hasta por 11 segundos alrededor de un evento. Entonces yo lo puedo configurar para que en un evento me guarde unos segundos antes, unos segundos después, en un total de 11 segundos de forma de onda. El equipo automáticamente alimenta los sensores. Eso quiere decir que yo no voy a tener sensores con baterías, ¿cierto? Eso es un problema. Me ha pasado en otras marcas que pues, anteriormente se le acababa la batería al sensor y perdía uno la medición, ¿no? Porque el sensor no medía corriente. Entonces no vamos a tener ese problema porque el equipo alimenta directamente los sensores, tiene un rango de operación en temperatura de -20 a 50 grados, es decir, que en cualquier zona del país se puede usar sin ningún problema y es muy amigable. ¿Ok? Nuestros analizadores de calidad de energía, recuerden que Gioki somos una compañía japonesa, nuestros productos son hechos en Japón, la filosofía detrás del desarrollo de nuestros productos es ofrecerles lo mejor de lo mejor que ustedes puedan encontrar en el mercado, equipos confiables, duraderos, que usted lo mande a calibrar después de 4 o 5 años y el equipo esté dentro de sus parámetros de calibración, que eso no va a ocurrir con marcas económicas, que usted ya, digamos, al cabo de 4 o 3 años lo mandan a calibrar y ya no cumple con los parámetros de calibración. Nuestros analizadores, inclusive después de 10 años de funcionamiento continuo, van a estar dentro de los márgenes especificados para que puedan hacer mediciones confiables. El PQ3100 se puede controlar de forma remota a través de un puerto LAN. ¿Okay? Yo puedo adquirir la data, puedo programar el equipo para que envíe la data a un correo electrónico, a un servidor web o un servidor FTP de forma automática. Con respecto al clase A, este tiene una velocidad de muestreo de 2 MHz, ¿ok? Para transientes, es decir, que yo voy a poder medir transientes con una resolución de 0,5 microsegundos y para los demás eventos tiene una velocidad de muestreo de 200 kilohertz. Es muy, muy bueno. Otras marcas reconocidas en el mercado, esta velocidad para los demás eventos, que nosotros la tenemos en 200 kilohertz, inclusive marcas muy, muy conocidas usan alrededor de 32 kilohertz, o sea, una velocidad de muestreo mucho menor. Entonces, digamos que eso nos va a permitir tener una alta confiabilidad y repetitividad en los datos o en la medición de eventos y que no se nos escape nada. ¿Okay? Es clase A, digamos que una característica importante es que tiene un canal aislado que me va a permitir hacer mediciones en sistemas solares. Digamos, yo tengo un cliente que quiero evaluar mi sistema solar, mi inversor. Igual los inversores tienen como una pantalla donde muestra cierta información. Digamos que esta pantalla al pasar de los días no es tan precisa. Entonces con este analizador yo voy a poder medir qué está generando mi sistema solar, qué está saliendo. El analizador me va a mirar la eficiencia y todos los parámetros de calidad de energía en el lado de AC. Y digamos que eso aplica para varias cosas, para sistemas solares, para UPS, hoy en día para los cargadores de vehículos eléctricos, etcétera. Finalmente, el software de análisis es un software muy completo, amigable. Todos los parámetros se pueden ver en el software. Se pueden generar, digamos, las gráficas de tendencia, la información con los eventos, las curvas IT, generación de reportes automáticos, la parte de cumple no cumple, que se puede customizar.
digamos, de acuerdo a la NTC o a cualquier norma regional. Si hay alguno acá que tenga nuestros analizadores, me puede escribir y yo le ayudo, digamos, a parametrizar de acuerdo a la NTC 5001 para que tengan una generación de informes de cumple o no cumple. Los datos se pueden exportar a Excel y también en Hioki proporcionamos otro software que se llama Genet Cross, que permite, digamos, conectar varios equipos Hioki de forma simultánea y crear un sistema de adquisición de datos y un sistema SCADA donde yo puedo visualizar en tiempo real, digamos, los parámetros que el equipo está midiendo a través de un sistema SCADA que yo pueda crear. Los datos se almacenan directamente en el software pues en el computador donde está instalado el equipo y también se almacena directamente en los instrumentos Sioki. Bueno, eso, ahí me disculpan, me pasé 3 minutos. No sé si hay algunas preguntas relacionadas con el tema que vemos hoy. Carl, si me ayudas, porfa, para que contestemos preguntas. Juan, muchas gracias. Y tenemos algunas preguntas, pero creo que Juan Camilo Giraldo nos ayudó a contestar otras. Ok. Eh, la primera es, dice, ¿existe algún instrumento de equipo para corregir los armónicos? No, a ver, la función de los instrumentos es capturar la data, ¿cierto? Entonces, se captura la data y a partir de esos datos se genera o se crea una corrección que depende del presupuesto, qué tan crítica es la carga, y es básicamente filtro. Los armónicos se corrigen a partir de filtros. Hay filtros activos, filtros pasivos, arreglos que pueden ayudar a corregir eso. Y para yo poder diseñar eso, porque los armónicos dependen de la frecuencia, tengo que medirlo, ¿ok? Entonces, digamos que la información de los analizadores de calidad de energía me va a servir para yo poder diseñar mis filtros o bancos de capacitores también en el caso de corrección de factor de potencia para poderlo hacerlo, pero no, digamos que un instrumento que vos lo pongas ahí y él te corrija todo, bueno, sí, sí lo puede haber, pero es una solución costosísima, ¿ok? Por ejemplo, un filtro activo de una marca como Schneider de 50 amperios antes de la pandemia valía más de $15.000. Hoy en día creería yo que está en más de $20.000, ¿no? Para 50 amperios. Un filtro activo que automáticamente te puede corregir el problema armónico. Es una solución muy, muy costosa. Listo. Otra que tenemos es, de acuerdo con lo establecido en el RETIE, les recomiendo utilizar la presentación de la palabra atención. Bueno, gracias por la recomendación, Héctor. Con la integración de sistemas solares, si han visto el aumento del cobre de los reactivos, ¿cuál puede ser la mejor solución con la instalación? Integran sistemas solares, muchas gracias. Eh, no entendí bien la pregunta, No, pero, instalamos, no hacemos integraciones de sistemas solares, ok. entonces pues no nos aplica la pregunta. Hay algo que quiero mencionar y que se establece en la CREC y es que supongamos que yo genero mi propia electricidad a través de un sistema solar, pero consumo reactiva de la red del Servicio Eléctrico Nacional. Esa reactiva te penaliza en un 100%, ¿ok? Que es también algo como importante a tenerlo en cuenta. O sea, si yo no consumo activa de la red, pero estoy consumiendo reactiva, porque tengo equipamiento que consume reactiva, esa penalización es del 100%. Ok. Juan Carlos, te enviamos el precio del PQ 3198 vía correo. Yo ya tengo tus datos de registro, entonces te envío un correo con la información del equipo. El software puede ajustar a otras normas como la NTC ISE 62552, refrigeración doméstica. Sí, se puede. Denme un segundo, les voy a mostrar un poco del software. Acá está, digamos, el software. Voy a ver si acá tengo alguna data que pueda abrir y les voy a mostrar. Yo tengo acá, eh, digamos que los análisis de calidad de energía son análisis estadísticos, ¿cierto? Son análisis estadísticos, como pudimos ver anteriormente.
Un segundo que se me perdió. Un segundo. Entonces, digamos que el equipo, voy a abrir otra vez la data. Es- ok, este es el software, ¿cierto? Yo tengo acá los valores de tendencia que se miden dependiendo del periodo de configuración que establecí. Y acá tengo una opción para el análisis estadístico, que es típicamente como la mejor forma de hacer un análisis de calidad de energía, ya que yo tengo muchas muestras y hay que evaluarlas de forma estadística a través de los percentiles. Digamos que el 95, como pudieron observar, es uno de los más importantes. Y acá donde dice PQCheck estándar, yo puedo ajustar estos umbrales. Entonces yo lo puedo editar, digamos, agregar, pongamos que voy a agregar uno de factor de potencia, entonces acá agrego el de factor de potencia, la suma y establezco, digamos, los umbrales 9, perdón, aquí sería 0,9 y 1, y aquí establezco el qué porcentaje que la norma dice para el 95% de las muestras. Entonces yo puedo customizar, digamos, esta información, la puedo almacenar, ok, ponerle la norma NTC 5001, calcularla y cada vez que yo haga un análisis de calidad de energía, él me va a decir si cumple o no cumple, digamos, la norma, dependiendo de cómo yo lo customice. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la forma como yo puedo customizar el cumple o no cumple. Listo. Para la persona que me preguntó por la calibración de armónicos, sí tenemos calibración trazable NIST. No es acreditado NAC, pero sí es trazable NIST y sí contamos con la calibración de armónicos. Creo que ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Recordarles que vamos a estar la próxima semana en Expo Mantener, en Agora, perdón, los días miércoles, jueves y viernes. Con el link que les dejé se pueden registrar a la muestra gratis, sin ningún costo, para que conozcan pues todas nuestras soluciones y nuestros equipos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan, de nuevo, por tu Dale, con gusto. conocimiento, por darnos este espacio. Claro. Ok, con gusto. Nos vemos en una próxima En la ocasión. próxima. Gracias. Hasta luego.